Extra urgente. La declaración de impuestos del patriota se publicará el martes. La Corte Suprema le da al gobierno de Joe una derrota y mantiene la política de la era del patriota. El patriota dice: los demócratas deben tener algo realmente importante sobre Mitch McConnell. Extra está sucediendo ahora. El público finalmente podrá estudiar detenidamente las declaraciones de impuestos del presidente patriota, ya que, según se informa, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara publicará una versión redactada de sus registros financieros el martes. Según el periodista Pablo Manríquez, se esperaba que los documentos se dieran a conocer al mediodía, una semana después de que el comité votara 24-16 para entregar 6 años de declaraciones de impuestos del patriota a la Cámara de Representantes en pleno después de una reunión privada en el Capitolio. Según el periodista Pablo Manríquez, se esperaba que los documentos se dieran a conocer al mediodía, una semana después de que el comité votara 24-16 para entregar 6 años de declaraciones de impuestos del patriota a la Cámara de Representantes en pleno después de una reunión privada en el Capitolio. Después de la votación del comité, el portavoz del patriota Steve Cheung dijo que los hechos sin precedentes de los demócratas cojos es una prueba de que están jugando un juego político que están perdiendo, luchando por publicar los registros fiscales del patriota antes de que se encuentren en minoría la próxima semana. Los demócratas de la Cámara de Representantes examinaron los registros este mes para determinar si la auditoría del patriota del IRS se realizó total y apropiadamente, según un medio. La publicación de los registros también llega en un momento crucial para el patriota, ya que busca la presidencia por tercera vez en medio de varias investigaciones. Si bien el patriota ha luchado contra la publicación de sus declaraciones de impuestos durante algún tiempo, su esfuerzo de larga data fue detenido por la Corte Suprema el mes pasado, cuando dictaminó que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara podía acceder a sus documentos financieros, según el medio. Durante su presidencia, el patriota afirmó que sus declaraciones estaban siendo auditadas para justificar su negativa a hacer públicos los registros. Si bien no es obligatorio, la tradición sostiene que los presidentes divulgan voluntariamente sus registros de impuestos al público. El abogado Norm Eising, investigador senior en estudios de gobernabilidad en el grupo de investigación Brookings Institution, le dijo anteriormente a un medio que, aunque fuera precisa, la razón del patriota para no publicar sus declaraciones no cuadraba. No hay ninguna razón legal o de otro tipo para retener una declaración de impuestos debido a una auditoría, dijo Eisen. Son manzanas y naranjas, una justificación inventada, y ahora sabemos que incluso en sus propios términos no tenía sentido. Según un informe del Comité Conjunto de Impuestos, el IRS no realizó auditorías anuales de las declaraciones de impuestos del patriota mientras estuvo en el cargo, aunque no sugiere que el patriota haya presionado la agencia para que evitara tomar medidas. El papel fiscal descubrió que el IRS comenzó solo una auditoría de las declaraciones del patriota durante su tiempo en el cargo, que no se completó hasta después de que dejó la Casa Blanca en 2021. No está claro por qué nunca se realizaron las auditorías. De otro lado, la Corte Suprema mantiene los límites de migración de la era del COVID indefinidamente. En un fallo del martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada. Según la orden del tribunal, el caso se discutirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces decidan el caso. Los límites se establecieron bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo del COVID. Bajo las restricciones, los funcionarios han rechazado a la mayoría de las personas que pidieron asilo en la frontera para evitar la propagación del COVID. Las restricciones a menudo se denominan Título 42.
Los defensores de migración demandaron para poner fin al uso del título 42, diciendo que la política perjudica a las personas que huyen a los Estados Unidos. También han argumentado que la política está desactualizada a medida que mejoran los tratamientos contra el COVID. Un juez federal se puso del lado de ellos en noviembre y fijó el 21 de diciembre como fecha límite para poner fin a la política. Los estados de tendencia conservadora apelaron a la Corte Suprema, advirtiendo que un aumento en la migración afectaría los servicios públicos y causaría un hecho negativo sin precedentes, que el gobierno federal no tenía ningún plan para enfrentar. Roberts, quien maneja asuntos de emergencia que provienen de los tribunales federales en la capital de la nación, emitió una suspensión para dar tiempo al tribunal para considerar más a fondo los argumentos de ambas partes. El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechace el esfuerzo de los estados y al mismo tiempo reconoció que poner fin a las restricciones abruptamente probablemente conduciría a interrupciones y un aumento temporal de los cruces fronterizos. La decisión de la Corte Suprema se produce cuando miles de extranjeros se han reunido en el lado mexicano de la frontera. La cuestión precisa ante el tribunal es una cuestión complicada, en gran medida de procedimiento, sobre si se debe permitir que los estatutos intervengan en la demanda. Un grupo similar de estados obtuvo una orden judicial inferior en un distrito judicial diferente que impidió el fin de las restricciones después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran en abril que ponía fin al uso de la política. Hasta la orden de noviembre del juez en la demanda de los abogados, los estados no habían buscado tomar parte en ese caso, pero dicen que la administración esencialmente ha abandonado su defensa de la política del título 42 y deberían poder intervenir. La administración ha apelado el fallo, aunque no ha tratado de mantener el título 42 mientras se desarrolla el caso legal. De otro lado, el patriota no se echa atrás. El patriota criticó a Mitch McConnell por ayudar a los demócratas a aprobar el proyecto de ley ómnibus horrendo. El patriota dijo: los demócratas deben tener algo realmente importante sobre Mitch McConnell para que él los ayude a impulsar el proyecto de ley. Los demócratas deben tener algo realmente grande en Mitch McConnell para lograr que él y algunos de sus amigos senadores republicanos aprueben el horrendo proyecto de ley, todos demócratas, hasta el final. Brinda seguridad fronteriza a otros países, pero cero a los Estados Unidos. Financia completamente al Departamento de Justicia y al organismo F, e incluso al fiscal especial que está contra el patriota. También es un obsequio masivo y una capitulación del país de Xi, lo que hace que Coco Chow esté tan feliz. El proyecto de ley es un completo caos. El consejo editorial del Journal calificó el proyecto de ley como el proyecto de ley ómnibus más feo de la historia. Una de las críticas más agudas de este año provino del consejo editorial del Street Journal, que escribió un artículo de opinión titulado El proyecto de ley ómnibus más feo de la historia el 20 de diciembre, después de que los líderes del Congreso revelaran el paquete de gastos de 1.7 billones de dólares. Esta no es forma de gobernar en una democracia, pero aquí estamos, escribió el consejo editorial, calificando el proyecto de ley de gastos como el peor de la historia. Cada año, los legisladores son criticados por usar el ómnibus para financiar a todo el gobierno en lugar de aprobar proyectos de ley de gastos regulares a tiempo. Además, son criticados por acelerar los cambios de política a través de ómnibus, muchos de los cuales requieren votaciones separadas o no podrían aprobarse por sí solos. Los cambios importantes en la ley merecen su propio debate y votación. En cambio, un puñado de poderosos legisladores escribieron este vasto proyecto de ley en la trastienda, dijo el consejo editorial del Journal. El patriota criticó previamente a McConnell por sus intereses con el país de Xi. El patriota tiene razón. Mitch McConnell y su familia tienen ciertos intereses basados únicamente en sus tratos con ese país. Ayer el patriota respondió
a las incitaciones de McConnell contra el presidente patriota. McConnell dijo todo tipo de cosas, lo que demuestra que está más del lado de los demócratas que del lado de los votantes del patriota y los trabajadores estadounidenses.